amigos del podcast de Cusco Social. Hace muy buen tiempo, de hecho en la Feria del Libro de Lima me encontré en el stand del Instituto de Estudios Peruanos un título que me llamó la atención, un clásico de altura. Y por supuesto que a todos los cusqueños este es un tema que nos toca, porque o muchos somos hinchas del Cienciano por su trayectoria ya como equipo en la profesional, o quienes hemos crecido en Cusco hemos visto esta rivalidad a nivel de los colegios. Y ese título me resonó mucho, tocamos las puertas del IEP y llegamos a su área de relaciones públicas, y su área de relaciones públicas nos hizo la cita con Paolo Sosa Villagarcía, que además es politólogo, y para mí es un honor tenerlo en la revista. Hola Paolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? Muchísimas gracias por la invitación y por la conversación eh, sobre algo que me apasiona mucho, que es este libro sobre el fútbol en el Cusco. Pero el fútbol, detrás del fútbol subyacen otras cosas, Paolo. Y como científico social lo sabes. Paolo, para esto los presento. Paolo es politólogo, y los politólogos tienen un olfato especial para poder leer ciertos contextos sociales. Quienes hemos vivido en Cusco entendemos que esta es una rivalidad de colegios, pero también es una rivalidad de identidades. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, como dices, ¿no? Es algo un poco más que fútbol. Yo le suelo llamar como una historia alternativa del Cusco a partir del fútbol, ¿no? Es como una especie de excusa para contar una historia sobre los cambios que eh, que sufre y que goza la ciudad en el siglo XX, ¿no? En el siglo pasado, que van a dar como origen identidades cusqueñas muy diferentes, para ponerlo en palabras simples, diferentes formas de entenderse como cusqueño, como cusqueña y de hacer suya esta ciudad que tiene tantos miles de años, ¿no? Entonces, en una ciudad con tanta historia, con tanta tradición, desde la época inca o pre-inca incluso, ¿no? Es un valle habitado desde la época pre-inca, la etapa colonial y republicana, pues dentro de una historia tan larga, los cusqueños y cusqueñas modernos nos hemos hecho un espacio y hemos encontrado en el fútbol, por ejemplo, una manera de construir nuestra identidad, de darle sentido a esa larga tradición y también digamos, contribuir nosotros a construir una nueva identidad del Cusco. Entonces, como dices, detrás de esta historia futbolera hay una intención también para contar cómo es que se han ido formando estas identidades y cómo efectivamente el fútbol, el clásico cusqueño entre Garcilaso y Cienciano, trasluce precisamente esas identidades porque como nada es gratuito en la historia, son clubes que se forman en dos momentos de cambio brutal para la ciudad, ¿no? Y entonces reflejan también esos cambios sociales, esos cambios culturales en los cuales han nacido. Paolo, ¿cuáles son esos cambios y cuáles dirías tú que son las grandes diferencias entre la identidad de los ciencianistas y de los garcilacistas? Mira, José Tamayo, un historiador cusqueño muy reconocido, en su libro clásico Historia Social del Cusco Republicano, sostenía que el Cusco había atravesado dos procesos de modernización. Básicamente la modernización es el tránsito de un poco de estas relaciones sociales tradicionales, aldeanas, hacia lo que, digamos, el tipo de sociedad que tenemos hoy, con medios de comunicación masivo, con, digamos, también los avances tecnológicos, ¿no? Y en el Tamayo dice que el Cusco pasa por dos procesos de modernización en el siglo XX. Uno después de la Guerra del Pacífico, ¿no? Como consecuencia de haber perdido la guerra, como consecuencia de, digamos, la crítica que se establece desde los intelectuales a la forma como el Perú había construido
su estado a través del territorio y la necesidad de modernizar las ciudades, la necesidad de eh, solucionar todos esos problemas que nos habían llevado a esa crisis, ¿no? Y entonces desde el Estado Nacional se desarrollan procesos de construcción de trenes o de ferrocarriles, de tranvías, infraestructura en distintas ciudades, construcción de hospitales, construcción de centros educativos, industrialización y en el Cusco, obviamente, la industrialización eh, de los textiles es muy importante. Y entonces, en esos inicios del siglo XX, aparece una serie de cambios. La ciudad, antes ingleses, entre ellos William Newell, son los encargados de traer el fútbol, ¿no? El fútbol que es moderno llega a la ciudad del Cusco y encuentra en el Colegio Nacional de Ciencias un espacio fructífero para su práctica y ahí se forma no necesariamente el primer club deportivo del fútbol cusqueño, pero sí el que ha logrado sobrevivir durante muchos años, incluso hasta nuestros días, obviamente. Y entonces, nuevamente, ese club de fútbol que se crea es también un reflejo de esos cambios a los que hacía referencia, ¿no? El segundo punto de modernización es más bien accidentado, tiene que ver con este famoso terremoto del año 50 que nos cuentan pues los abuelos, las abuelas, que aprendemos en los libros, que fue un terremoto que cambia por completo a la ciudad, fuerza, digamos, o sea, muchas de las casonas del centro histórico terminan destruidas y entonces las familias que vivían en esas casas tienen que empezar a construir, a buscar, digamos, nuevos lugares para vivir y ahí es donde se crean varios barrios en los distritos de Huanchac, de Santiago. La ciudad empieza a crecer y como parte de ese proceso también de respuesta al terremoto, se crea el colegio, la gran unidad Inca Garcilaso de la Vega, que es la que va a dar origen al Deportivo Garcilaso. Y entonces es otro proceso de transformación en el cual además empiezan a llegar migrantes de distintas provincias de la región y se van a encontrar estas clases medias, estas élites que empiezan a estudiar en el Garcilaso con estos nuevos cusqueños y de ahí va a surgir otro tipo de identidad también que es la que de alguna u otra manera encarnan los garcilasianos, ¿no? Y entonces por eso decía que nada es gratuito. Ciencianos y garcilasianos en esta pugna futbolística transmiten un poco estas marcas que deja la historia de estas transformaciones, ¿no? El proceso que tú refieres, este proceso importante de la transformación de la ciudad del Cusco, eh, y cómo crece hacia el sur, ¿no? Que ahora prácticamente la ciudad ya está unida a San Jerónimo, a San Sebastián. Creo que lo vivimos quienes hemos habitado el Cusco entre los 80s y los 90s y lo vemos ahora, vemos justamente un poco de eso, ¿no? Es un poco una nueva fisonomía, una nueva ciudad, destino de muchos migrantes de la región, pero también con prácticas sociales que están ligadas al consumo, ¿no? Totalmente, sí. El proceso social que tú nos cuentas también ha tenido ahora otro, si bien no ha habido un terremoto, en los últimos tiempos, la pandemia, los cambios sociopolíticos han generado otras identidades. ¿Cómo crees que esto se recrea ahora que ambos equipos se encuentran en el fútbol profesional y además en un mundo hiperconectado con las redes sociales? Mira, dos cosas rápidas, ¿no? Una primera un poco anecdótica y es que en ese centro histórico, para poner un adjetivo contemporáneo, gentrificado, ¿no? Lleno de turismo, la Plaza San Francisco y el Colegio Ciencias es un pulmón de cusqueñidad, ¿no? Dentro de ese centro histórico que va perdiendo cada vez su identidad, que se va convirtiendo más bien en una especie de gran centro turístico antes que habitable. El Colegio Ciencias sigue siendo, digamos, uno de los pocos espacios en los cuales pues uno siente que está viendo ahí una cara local, ¿no? Y lo segundo es que
hacíamos referencia a Tamayo, ¿no? Y decía que habían habido dos grandes modernizaciones. Yo agregaría que hay una gran tercera modernización antes de entrar a hablar del enfrentamiento entre Garcilaso y Cienciano. Hay una tercera gran transformación que empieza probablemente en los años 90 con las reformas de mercado, con, digamos, el auge de la actividad turística también en la ciudad, con estos cambios que tú mencionas de consumo, del comercio, y que paradójicamente eh, va a generar un tercer equipo, que es el hoy llamado Cusco FC, que de alguna u otra manera creo que representa esos cambios también. Y a mí me parece que es una historia extraordinaria en el sentido que pocas ciudades del mundo pueden darse, digamos, esa, eh, ¿cómo decirlo? Pueden tener el orgullo de que cada uno de sus procesos de transformación social, económica, cultural, ha dado a luz a un proyecto deportivo en un deporte tan popular como el fútbol. Y que hoy en día esas tres identidades, claro, algunas más desarrolladas y populares que otras, creo que todavía Cusco FC no está pues en esa categoría de gran afición, de gran identidad, pero es cierto que va creciendo poco a poco y las tres están compitiendo hoy en primera división. Entonces me parece que es como un lujo también desde un punto de vista histórico, ¿no? Tener esa triple representación de tres momentos. Uno puede contar, por eso decía, una historia alternativa de la ciudad a partir de la historia de estos tres clubes. Entonces creo que eso me parece importantísimo, ¿no? Y obviamente lo que ha sucedido con el ascenso del Deportivo Garcilaso a Primera División es que estas identidades también se han hecho cada vez más visibles y más allá, digamos, de que sea, en algún momento me decían, bueno, pero esto parece más bien producto del marketing, ¿no? De que se vende el clásico cusqueño como algo importante. Y yo creo que es más bien orgánico. Uno tiene que ver solamente cómo se venden las entradas para estos partidos, cómo se calienta, digamos, con el folclore local, no solamente futbolístico, sino también estas identidades de las que hablamos en los días previos y cómo, digamos, también se van reactualizando, ¿no? Estas expresiones cuando hay el partido, ¿no? Entonces, yo creo que solamente como una primera reacción diría que esas dos cosas me parecen bastante importantes de mencionar, ¿no? Y claro, aparte de esta triple presencia, si se quiere, en el fútbol, pues el clásico va a dar a luz a estas identidades de las que hacíamos referencia. La primera yo creo que tiene que ver un poco, y esto es algo de repente en jerga que usamos los científicos sociales, ¿no? La modernización inicial a la que hacía referencia era una modernización gradual, es decir, una modernización más o menos orgánica, ¿no? Que está motivado por cambios graduales, ¿no? Primero no sé, pues hay un énfasis por la industrialización y eso va a atraer nuevos migrantes a la ciudad y estos nuevos migrantes van a su vez, digamos, pedir más servicios al Estado, educación, salud, y entonces se arma un proceso lento, ¿no? Y entonces se forman identidades también que rescatan la tradición, que miran hacia atrás en el pasado glorioso para darse un sentido hacia el futuro. Mientras que esta otra segunda, ¿no? La segunda transformación que da a luz al Deportivo Garcilaso es una transformación abrupta, propia de una catástrofe, que en 2 o 3 años tienen que reconstruir la ciudad. Y entonces este tipo de transformación rápida genera más bien una identidad que está muy marcada con la irreverencia, con la picardía, con la mirada siempre hacia adelante, hacia el futuro. Entonces creo que por eso también son estas identidades las que se reflejan en los partidos, ¿no? Un glorioso Ciencias versus un rico Garci, ¿no? Esta idea de dos miradas, un poco si se quiere, de dónde encontrar orgullos como cusqueños. Qué importante es eso que tú mencionas alrededor de un club, hablando del Cusco FC, de un club además formado por gente de fuera, ¿no? O sea, que es algo que está pasando en Cusco. Mucha gente ha ido a vivir a Cusco. Eh, pues, gente de Lima en el Valle Sagrado, muchos extranjeros que han abierto negocios ligados al, ¿no? Y es un poco lo que pasa con el Cusco FC. O sea, que es un síntoma
de eso que tú dices. Vamos a pasar al plano futbolístico, Paolo, que es en realidad de lo que queríamos hablar, pero por supuesto no podíamos dejar de lado esta introducción. El Cienciano logra una victoria histórica en el 2003, entra a las páginas sudamericanas y todos nos hacemos hinchas de alguna forma del Cienciano. Creo que todos los cusqueños abrazamos eso. Y ese sentimiento de muchos peruanos, creo que ahora que Alianza le acaba de ganar a Boca, veo varios posts que dicen, bueno, una cosa es ganarle a Boca en la fase 2 de la Libertadores y otra cosa es ganarle una final en Miami, ¿no? Después de haber sido campeón de la Libertadores, ¿no? Entonces, y de venir de ser campeón del Mundial de Clubes, ¿no? Entonces, esa sensación de generar el glorioso cienciano al papá, ¿no? Y además al papá de América, ¿no? Y cómo esa identidad de la cual todos los cusqueños nos hacemos parte, se repite, y yo lo sentí, cuando el Garcilaso salta a la primera división. O sea, creo que todos nos sentimos felices, ¿no? ¿No? Sí. Y en su momento con el Real Garcilaso, que luego se transforma en el, ¿no? Y ese orgullo de tener tres equipos porque yo te aseguro que hay gente que tiene en su casa las tres camisetas. Porque además, yo creo que hay otra lectura, que es el único equipo que le puede parar el macho a los grandes de Lima, que es un poco ese otro síntoma de, de una Lima tan pesada y de una descentralización que a la larga es un cuento, ¿no? Y que nos pesa a todos, pero que en el fútbol encuentra mira cómo el Cienciano le ganó a todos los equipos de Lima. O sea, somos en las páginas del fútbol el único que saca la cara es un equipo de provincia y es un equipo del Cusco, ¿no? Entonces, eso creo que marca un parteaguas, además, ¿no? ¿Tú qué piensas? Mira, una de las grandes diferencias entre el Deportivo Garcilaso y el Cienciano es que por ahora el Deportivo Garcilaso es un equipo que mueve los sentimientos de las personas que han estado vinculadas de una u otra manera a la Gran Unidad, ¿no? O a Clorinda Mato, obviamente, que es la contraparte de la Gran Unidad, Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, o han estudiado ahí, o sus padres han estudiado ahí. El cienciano tiene también ese componente de los estudiantes ciencianos, pero también tiene ciencianistas, que es un rubro particular para aquellas personas que no han estudiado en el ciencias, que de repente incluso no tienen familiares que hayan estudiado en el ciencias, y sin embargo se sienten parte de la tradición del club porque son hinchas del club cienciano. Eso es algo que se forjó porque el Cienciano tuvo este privilegio de jugar en la primera división eh, en los años 70, luego bajó nuevamente bajó a la segunda división y volvió a subir en los años 80. Y en estos dos periodos eh, tiene esta posibilidad primero de representar a la región, ser el equipo del Cusco, ¿no? La doble C no era Club Cienciano, era Cienciano del Cusco para la mayor parte de nosotros. Y entonces, además, en una etapa en la que la primera división se jugaba con etapa departamental, esto asusa, digamos, la otra gran rivalidad que tiene el Cienciano, que es el Clásico del Sur con Melgar, ¿no? Y Melgar, obviamente en Arequipa está también el Huracán, pero Melgar, pues, es el equipo arequipeño y por muchos años el Cienciano era el equipo cusqueño. Entonces, eso hizo que la identidad del cienciano se vaya fusionando con la identidad cusqueña y que hablar de Cusco era hablar de Cusco y del cienciano, ¿no? Y entonces el equipo cusqueño por antonomasia. Y yo creo que ahí también hay una rivalidad importante, porque creo que los partidos particularmente vibrantes eran aquellos contra Alianza Lima, contra Universitario, en los cuales se juega también
esta identidad regionalista, ¿no? Esta identidad en un país muy centralizado, en un país con, digamos, muchos recursos en la capital, con mucha ventaja también a favor de las iniciativas que vienen desde Lima, incluyendo esto en el deporte. Entonces también era una manera de jugarse en una cancha de fútbol a pesar de las adversidades, a pesar de las diferencias presupuestales, a pesar, digamos, de las diferencias en la influencia de los árbitros, jugando con tu ambiente natural, con tu altura a favor, darle una pelea, digamos, al centralismo, ¿no? Y entonces también buena parte de esa identidad del ciencianista está mezclada y está marcada por eso. Y ahí te doy la razón que, claro, la racha que empieza con la celebración del centenario del Club Cienciano, con ese equipo maravilloso que pelea por el campeonato nacional el año 2001 y que clasifica a Libertadores, y luego obviamente con la Sudamericana y la Recopa, esa identidad termina de fusionarse, ¿no? Y entonces, cuando me preguntan, por ejemplo, oye, entonces en la ciudad, en este clásico es mitad, mitad, yo siempre respondo que no, ¿no? Que cuantitativamente hay una ventaja que tiene Cienciano, y es que yo creo que hay muchísimo más hinchas del Cienciano que del Garcilaso, que nuevamente dentro de ellos están estos ciencianistas, ¿no? Mientras que el Garcilaso es básicamente todavía el estandarte, el buque mayor del Colegio Garcilaso. Pero, y acá de repente hay algo polémico, ¿no? Eso hace también que los hinchas del Garcilaso sean más intensos, sean más, ¿cómo decirlo?, más orgullosos también hasta cierto punto. Y como decía Vallejo, pueden ser pocos, pero son. Y cada uno de ellos pues tiene una identidad muy fuerte. Además, eh, labrada a fuerza en todos esos años que tuvieron que peregrinar por la Copa Perú, que no es fácil, ¿no? Es un martirologio de décadas que hace que también los hinchas del Deportivo Garcilaso sean pues hinchas muy fieles. Y creo que eso también explica por qué cuando el Deportivo Garcilaso ascendió a Primera División, digamos, la primera reacción de todos los cusqueños, incluyendo aquellos que somos hinchas del Ciencia, ¿no? Fue de alegría, ¿no? De alegría por el hermano que sube, pero también de alegría por la promesa de ver un clásico en primera división, que era algo que, digamos, se reclamaba desde hace décadas, ¿no? Entonces, obviamente después de la alegría viene la realidad y una vez que todos celebramos de que el Deportivo Garcilaso sube a primera división, vuelve la rivalidad y vuelve el antagonismo que en este caso, y esto hay que resaltarlo siempre, es un antagonismo pacífico. Obviamente por ahí hay alguno y otro altercado, las identidades son muy fuertes, hay familias incluso que se pelean a muerte y no se hablan entre ellos por semanas por el fútbol, pero claramente pues estamos frente a una rivalidad que no engendra todavía violencia como lo que sucede en el clásico capitalino. Y yo creo que eso es algo que hay que celebrar y hay que preservar y hay que también convertirlo en un estandarte de identidad regional. Los cusqueños podemos tener identidades muy fuertes, podemos darnos el lujo de tener tres equipos compitiendo en primera división y sin embargo somos capaces de respetarnos los unos a los otros en el estadio, ¿no? Gran reflexión, Paolo. Yo me pongo a pensar en esa gesta y viene a mi cabeza un amigo mío, Juan Ramón Rodríguez, que además hincha del Cienciano, referente del Cienciano, parte de ese equipo maravilloso del 2003, pero que forma parte del cuerpo técnico que sube al Garcilaso en la segunda, de la segunda a la primera división, ¿no? Y claro, ahí tú te das cuenta que el meter más equipos de Cusco a la primera es como que es como que ese galardón o ese galón que los futboleros cusqueños tienen, ¿no? Entonces ahí hay algo más, como tú dices, hay esa necesidad de encontrarnos en el clásico, en la primera división, aunque los resultados para nosotros los hinchas de Cienciano no son buenos en los últimos tiempos. No, para nada. Pero mira, la historia del ratón me parece que ejemplifica esto, porque él ha sido
Él ha jugado en su momento en Cienciano, ha jugado en el Real Garcilaso también, digamos, ha participado en el Deportivo, ha sido comando técnico, ascendió, o sea, al Deportivo a Primera División. En cualquier otra ciudad del mundo eso sería una traición, ¿no? Imagínate a Luis Figo regresando a Barcelona luego de irse al Real Madrid, eh, o Lewandowski volviendo a Dortmund. Y jugando por un momento en el Español. Claro, Claro, exacto, claro. porque además el ratón tiene su propia historia en Arequipa, ¿no? Y además jugando por los dos equipos allá. Entonces, sin embargo, yo recuerdo que el primer partido, un partido de exhibición que juega Cienciano, una vez que Garcilaso ya subió a Primera División, el ratón está en la tribuna y para todos los ciencianos seguía siendo un ídolo, una leyenda, aplaudido por todos. En cualquier otra parte del mundo probablemente eso hubiera sido pues una pifiada monumental. Yo creo que estas son las anécdotas que tenemos que guardar siempre para nosotros y recordárnoslas siempre cuando haya la tentación de la violencia, pensar de que somos distintos, somos diferentes y a veces las identidades regionales, el cusqueñismo en este caso, pueden tener problemas, ¿no? Pueden generar algunas taras. Se habla mucho, se discute mucho sobre lo negativo que es a veces estas identidades extremas, pero si algo bueno tienen también es la posibilidad de decir, oye, esto nos diferencia. Esta convivencia pacífica, esta fiesta que es el fútbol, y por eso quería hacer énfasis cuando le puse el título al libro. El subtítulo es Fútbol y fiesta en el Cusco. Porque es una fiesta con folclore, con su propia identidad, con un estadio Garcilaso que tiene un folclore futbolístico que no se repite en ninguna otra parte del mundo, con sus comidas, con sus canciones. Y entonces creo que esa convivencia también es algo que tenemos que reclamar para nosotros como parte de nuestra identidad. Y hay que volverla cada vez que los comentaristas deportivos de Lima digan, bueno, se está jugando un nuevo clásico con hinchada de ambos equipos y esto es una fiesta, sacar el pecho y decir, sí, porque ustedes no pueden hacer eso. Nosotros sí podemos, nosotros tenemos esa capacidad de reconocernos en nuestras diferencias como iguales, como hermanos, como parte de una misma ciudad, ¿no? El fútbol trasciende a las clases sociales, trasciende a los pensamientos religiosos y creo que la reflexión que tú acabas de dar es muy válida y muy necesaria para un país fragmentado como el en el que vivimos y que esa tolerancia y ese respeto, así como el fútbol trasciende a todo y a muchas cosas, ojalá que trascienda a la convivencia, que creo que es muy necesaria en un espacio que está en constante evolución. Yo también soy historiador, son 5.000 años de vida en ese vallecito querido que le decimos Cusco, pero que va a seguir cambiando y que justamente se tendrá que cincelar a partir de los saberes y de los quereres que tenemos. Muchas gracias, Paolo. Te agradezco por tu tiempo y por participar en esta entrevista y de hecho ojalá que podamos encontrarnos en el estadio. De todas maneras, ahora estamos haciendo los presupuestos para ir también. Bueno, como ya he adelantado, yo soy ciencianista, así es que Bueno, yo estamos, también. estamos viendo la manera de acompañar al Rojo a Huancayo, y espero que seamos varios los que estemos allá dando el aliento. Pero nuevamente, muy agradecido de estar acá, de conversar contigo, de compartir algunas de las ideas del libro, invitarlos a que los lean, a que lo busquen, eh, y sobre todo, que es parte del propósito del libro, que haya más gente que se anime a escribir sobre esto que es una expresión cultural, sobre esto que es una expresión además que invita a muchas personas que no necesariamente les interesa pues la historia, ¿no? Pero pueden a partir del fútbol o a partir de actividades parecidas también conectarse con la historia de su región. Entonces también invitar a que se escriban más de estas historias, que se escriban más de estos libros, y yo feliz de conversar siempre con ustedes, me pongo a vuestra disposición en ese sentido. Un fuerte abrazo, Paolo. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo.